Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Bepa Nariño por la invitación. La verdad para mí es un verdadero gusto. La última vez que había estado charlando por aquí con los amigos de Bepa fue en el 2017, ya 9 años, y bueno, vuelvo muy contento a compartir con todos ustedes con temas muy diversos. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es la parte de antibióticos, que para mí es un tema en verdad complejo, preocupante. Cada vez que actualizo, preparo esta charla, digamos que pongo una foto de mis hijas al lado como inspiración. ¿En qué sentido? De, mira, hay que vender esta idea por ellas, ¿sí? Porque es un problema que no va a ser un problema nuestro. Es un problema que se viene para las próximas generaciones. Y con una situación bien complicada, y es que para mucha gente en verdad esto parece un juego. Tengo la fortuna de recorrer Latinoamérica dando conferencias y no son pocas las veces que hay gente que se me arrima y me dice: doctor, ¿no le parece en verdad exagerado todo lo que están diciendo de que no podemos usar antibióticos? ¿Sí? ¿Qué necesidad hay de dejar morir a nuestros pacientes? ¿Por qué no somos antes más agresivos en ese manejo? Bien, o incluso en ciudades, aquí en Colombia, hay gente que me dice: no, doctor, es que nosotros ya tenemos protocolizado en la clínica que si un paciente llega como con una infección y lo vemos delicado, pues para no ir a quedarnos bajitos en antibióticos, nuestro protocolo es que de una vez empezamos con un meropenem. Bien, y la verdad pues a mí me va dando como tembladera, me brinca una vena en la frente. Entonces la idea, como les digo, es no ser alarmistas, pero entender este proceso importante de lo que es el uso racional de antibióticos y por qué esto en verdad no debería ser un juego. Y entonces, ¿usamos antibióticos? Sí, sin duda. Pues es claro que todo el tiempo estamos usando antibióticos. Y recordemos que los antibióticos marcaron un antes y un después en la historia de la medicina. En 1924, Alexander Fleming, saben que por casualidad descubre la penicilina. Recuerden que no se empezó a usar de manera masiva, sino hasta el año 1942. Y la cosa era tan complicada que recuerden que la penicilina se elimina en la orina sin metabolizarse, y lo que hacían era que cogían la orina de los pacientes tratados, le hacían unos procesos de evaporación, volvían a purificar la penicilina y se la volvían a dar a otros pacientes. Sí, hay una historia por ahí muy simpática en Inglaterra de un policía que atrapa a un ladrón, los dos quedan heridos y la penicilina era para el policía y la orina del policía era el tratamiento para el ladrón, y a los dos los sacaron adelante. Bien, pero sin duda esto ha evolucionado enormemente, pero una preocupación grande a nivel mundial es que no se está investigando sobre antibióticos. No se conoce, obviamente, moléculas nuevas sí, pero mecanismos de acción nuevos de los antibióticos no se descubren desde principios de los 80. Y probablemente no se van a descubrir nuevos, porque para la industria farmacéutica no es negocio investigar sobre antibióticos, porque un antibiótico en promedio se toma por 8 días, distinto a un antihipertensivo, a un antidiabético, a un medicamento para el cáncer que se tiene que tomar durante años. Y pues sabemos que todo se mueve alrededor del dinero, y a la industria farmacéutica le interesa sacar un producto que cada persona tiene que consumirlo por años y no algo que va a usar solo por 8 días. No es negocio. Entonces es todo el contexto donde hay que cuidarlos, porque lastimosamente no van a salir antibióticos nuevos al mercado porque no es negocio.
Y entonces cuando usamos un antibiótico, pues tenemos un objetivo, que es que tenemos una invasión por un agente infeccioso y yo quisiera matar a ese agente infeccioso. Pero cada vez es más evidente, ese agente infeccioso en nuestro organismo no vive solo. Y recuerden este dato que es dramático. En nuestro intestino hay más bacterias que células en nuestro organismo. Es decir, somos un hábitat para una infinidad de bacterias que superan en número la cantidad de células que nosotros tenemos. Y entonces todas esas bacterias son susceptibles a esos efectos antibióticos. Y recuerden que lo del microbioma está cogiendo mucha fuerza. Y hoy se sabe que no solo impacta en la salud intestinal. Por ejemplo, se sabe que a muy corto plazo probablemente se dejen de usar los antidepresivos en las personas. Y lo que se va a hacer en las personas es manipular la microbiota intestinal. Y uno diría, pero ¿esto cómo tiene relación? Simplemente van a permitir una microbiota con bacterias que incrementen enormemente la producción de triptófano para que esa persona de manera natural aumente su producción de serotonina y tengo serotonina de manera natural, no de manera artificial, bloqueando enzimas, como lo que hoy hace la fluoxetina, la cetralina y todos esos medicamentos antidepresivos, ¿sí? Y se sabe entonces que esa microbiota está asociada a la epilepsia, ¿sí? Depende de tu microbiota, convulsionas más o menos si tienes epilepsia, está asociada a la obesidad. Y hay infinidad de enfermedades que parece que se van a poder no curar, pero manejar más fácilmente, simplemente alterando la microbiota de ese individuo. Entonces, tengo que tener cuidado porque todo antibiótico que yo dé va a tener impacto sobre esa microbiota. No va a ser fácil yo simplemente entrar y eliminar, matar esa bacteria que me está dando el problema. Además que hay riesgo de toxicidad como con cualquier medicamento que damos, efectos adversos, pero lo más importante es que esos antibióticos pueden empezar a generar resistencia en esa bacteria. Y aquí hay una frase que se tienen que grabar, que para mí es fundamental, y es: no es el mal uso de antibióticos lo que genera la resistencia. Lo que genera la resistencia es el uso de antibióticos, ¿sí? Entonces no importa si los uso súper bien, siempre que yo use antibióticos, por evolución las bacterias van a tratar de volverse resistentes a ese antibiótico. Va a ser un proceso natural. Y es muy complicado porque recuerden que en humanos decimos que hacemos mutaciones con los cambios generacionales. Y los cambios generacionales en humanos se estiman en 25 años. Cada 25 años es una generación nueva, ¿sí? Las bacterias tienen 2 cambios generacionales por día. Al día ya hay 2 generaciones nuevas de bacterias por la velocidad con que se multiplican y se reproducen. Entonces, esas mutaciones que ellas pueden ir haciendo cuando se exponen a antibióticos van a ser cuestión de pocos días, semanas, donde ellas pueden ir generando esas resistencias, porque es que eso no apareció de que las bacterias empezaron a hacer resistencia cuando se descubrieron los antibióticos. No, las bacterias llevan miles de años expuestos a los antibióticos. Porque si volvemos a Fleming, recuerden que la penicilina salió de que el agar que tenía con el Streptococcus pneumoniae que estaba cultivando se contaminó con un hongo, el Penicillium, que es el que produce la penicilina. Los hongos toda la vida han peleado con las bacterias, los hongos producen sustancias que son los antibióticos como la penicilina y las bacterias han tenido que aprender a defenderse contra esas sustancias que produce el hongo. Y entonces esto lleva miles de años, las bacterias han ido aprendiendo, solo que ahorita que las exponemos a grandes cantidades de antibióticos más frecuente, más seguido, esas tasas de resistencia han empezado a hacerse más rápidas, más seguidas. Entonces, primeros mensajes, ojo que el solo hecho de usar antibióticos ya puede generar
resistencia, por eso tengo que estar muy seguro de cuándo voy a usar un antibiótico en mi paciente. ¿Sí? Y en humanos lo hemos escuchado desde hace mucho, que nos decían, oye, no le eches antibiótico a una gripa, que eso no tiene sentido, las gripas son virales, los antibióticos ahí no hacen nada y lo único que vas a hacer es favorecer la presentación de resistencia o efectos adversos. Sí, pero cuando yo era estudiante en la universidad me acuerdo que estaba de moda es que el matrimonio, y si alguien estaba como indispuesto con gripa y por esos días había examen, iba a una farmacia y decía dame un matrimonio, y el matrimonio era una ambramicina, que creo que eso era una oxitetraciclina, que lo combinaban con otro antibiótico. Mira, tómate estas dos cosas, y ellos juraban que ya el otro día mi gripa mejoró. Pero entonces, cuidado que, como les digo, esto no puede ser así y debemos traspasarlo a nuestros pacientes. Tenemos un perro con tos de perreras, necesita antibiótico. Yo diría el 99.5% de las veces no. ¿Sí? Pero es que puede haber bordetela bronchiséptica, sí, pero generalmente son virales, adenovirus, herpesvirus, parainfluenza, que no van a tener ningún impacto. Y créanme que en la inmensa mayoría de pacientes con tos de perreras la evolución va a ser igual, des o no des antibióticos. Ambos, en 5 o 6 días, eso está resuelto. Pero ahí está el criterio médico, hay excepciones. Secreción purulenta, fiebre, cambios en el hemoleucograma, que te digan, aquí puede haber una contaminación bacteriana, sobre todo un braquicefálico, mira, va antibiótico. Pero la inmensa mayoría de tos de perreras no necesitan antibiótico. Entonces, vamos a lo mismo. Tenemos que hacernos preguntas en cada uno de esos pacientes. Y lo primero es, ¿la enfermedad que tiene mi paciente requiere antibiótico? Y lo vemos con frecuencia. Doctor, ayer estuvimos en un asado y el perro fue y se me robó un trozo de chicharrón y se me tomó media paila de aceite y está con diarrea. Ya, una diarrea por indiscreción alimentaria. Y lo primero que hacemos es metronidazol, ¿sí? O amoxicilina. ¿Para qué necesita uno antibiótico en una indiscreción alimentaria? ¿Sí? No lo hacemos ni con nosotros. ¿Sí? Te cae mal el cuy de ayer, ¿sí? Y amaneces con diarrea, uno no corre a la farmacia a comprar antibióticos, uno dice, voy a cambiar la dieta, hoy no solo voy a comer suavecito y espero que mañana esté mejor, y normalmente al otro día estás mejor. Entonces, ¿por qué le damos antibiótico a un paciente con una indiscreción alimentaria? Y aquí empiezo yo a notar una gran diferencia con los médicos humanos, que me parece que les recalcan mucho esto. En veterinaria hemos sido descuidados en el pregrado, en profundizar en esta parte de la microbiología, y un punto importante es cuál es el microorganismo involucrado. Bien, porque en humanos tú dices amigdalitis, y a todos los médicos ahí mismo, Streptococcus pneumoniae, ya, no hay duda. ¿Sí? Pero en veterinaria hay veces, mira, hicimos una OVH y se contaminó la herida. ¿Cuál puede ser el patógeno involucrado? Alguna bacteria. ¿Sí? O unas más específicas. ¿Cuál da la papera en caballos? Bueno, no atendemos caballos siquiera, nos podemos olvidar del Streptococcus equi. Pero yo tengo que saber contra qué patógeno estoy peleando. Y más que contra qué patógeno estoy peleando, saber sus características, porque esto marca una diferencia. Y entonces si te digo, mira, esa mordida de gato se contaminó con Pasteurella multósida, ¿es gram positiva o gram negativa? Y no deberíamos tardarnos muchos segundos en decir, obvio, gram negativa. Bien, entonces os digo, esto hay que saberlo, porque yo necesito saber con quién voy a pelear para optimizar la pelea con ese individuo. ¿Cuál es el sitio de infección? Porque si la infección es en la piel, yo necesito antibióticos que lleguen bien a la piel. Pero si es en hueso, no todo me llega bien a hueso. Si es en cerebro, ¿será que este antibiótico que voy a escoger cruza la barrera hematoencefálica? ¿O será que por allá no llega? ¿Sí?
Y no importa que sea un antibiótico superpotente, lo veremos más adelantico, un antibiótico superpotente, la vancomicina. Bien, pero resulta que la vancomicina es superpotente solo y exclusivamente para estafilococo. Tienes una sepsis por Escherichia coli, lo puedes llenar de vancomicina y ese paciente se va a morir, porque la vancomicina no hace nada contra gram negativos. ¿Sí? Entonces, debo conocer de la bacteria, debo conocer del antibiótico, debo conocer las dosis, por qué ruta lo administro, para saber a dónde me va a llegar. Y aquí me parece que hay otra cosa súper importante y que ojalá ustedes empiecen a aplicar a partir de mañana, de pasado mañana, porque mañana todavía estamos estudiando, en sus prácticas clínicas. Y es cuando tenga un paciente, piense, venga, le voy a dar antibiótico, listo, le voy a dar antibiótico. ¿Yo qué quiero? ¿Curar una infección o prevenir que se infecte? Porque son dos panoramas muy, muy distintos. ¿Quiero hacer una terapia o una profilaxis antibiótica? Y entonces tiene una paciente con piómetra. Ya, ¿quiero hacer una terapia o una profilaxis? No, es una terapia. Necesito tratar una infección que ya está establecida. ¿Qué bacteria es la más común en piómetra? Escherichia coli, 99% de las veces. ¿Gram positiva o gram negativa? Gram negativa, enterobacteria. ¿Bien? ¿Qué llega bien a tracto reproductivo? Quinolonas. La verdad es que en un piómetra, para mí enrofloxacina me parece una muy buena alternativa. Bien, ahora, al otro día, o ese mismo día por la tarde, hiciste una ovariohisterectomía en una labradorcita de 6 meses, que era una ovariohisterectomía para que no quedara preñada. ¿Sí? A esa paciente le quiero enviar antibiótico para tratar una infección o para evitar que se infecte. Ahí en teoría es para evitar que se infecte. Tiene lógica que yo a ese posoperatorio le envíe enrofloxacina, que es con lo que espero tratar una infección en una paciente súper séptica. No diría, no. ¿Y qué se va a infectar? ¿El útero? No, ¿qué se va a infectar en ese posoperatorio de esa perrita? La piel. ¿Y quién infecta principalmente la piel? Las bacterias de la piel. ¿Y quién es el que más vive en la piel? Estafilococo. Y entonces en esa perrita yo debo pensar es con que no curo, evito que un estafilococo me contamine esa herida. Y créanme que enrofloxacina está por allá de opción 80, hay otras cosas más adecuadas. Y de hecho, lo veremos ahorita un poco más adelante, hoy día la recomendación en ovariohisterectomía es no enviar antibióticos para la casa. ¿Sí? Se hace lo que es la profilaxis perioperatoria y la recomendación es una dosis intravenosa de una cefalosporina de primera generación 1 hora antes de entrar a quirófano. Con eso evito que durante la cirugía las bacterias de la piel infecten la herida y una vez cerré ya es difícil que esa herida se infecte si tomé todas las medidas de asepsia, antisepsia, hice una cirugía como debe hacerse y hoy día toda la literatura dice ese paciente no requiere antibiótico para la casa. Con esa sola dosis de antibiótico, ¿sí? Usted ya previno que se infectara y no tiene lógica que ese paciente siga recibiendo antibiótico y mucho menos algo súper potente, porque es que lastimosamente lo escucho mucho. No, doctor, es que hice una jornada y como no podía esterilizar el material entre un paciente y otro, pues para que no se me infecten me cuidé enviando un antibiótico potente a todos para que no se me fueran a infectar. Todos se fueron con enro. ¿Sí? Y entonces ahí lo que es uso racional se fue al chancho. Ya, me importa un carajo que nos acabemos con los antibióticos, pero fui un salvador de la humanidad porque esterilicé 5 gatitas y todas se fueron con enro porque no pude esterilizar material para las 5, sino que usé el mismo material, pero me cuidé usando un antibiótico potente. ¿Sí? Eso se sale, como les digo, de toda lógica en lo que es el uso racional y lo que debería ser. Entonces, mucho cuidado con esto y ojalá usted tenga en su antibiótico, en su clínica, en su práctica,
una lista de antibióticos profilácticos, esto lo uso para prevenir, cuando quiero prevenir, y una lista de antibióticos curativos, terapéuticos, esto lo uso cuando ya hay una infección establecida. Y nunca un antibiótico que pienso usar como curativo lo voy a usar como profiláctico, porque ahí ya es donde la resistencia empieza a venir con un poco de problemas. Y hay otro punto importante que a mí me lo metieron en la cabeza y que hay que irlo sacando, y es que a mí me enseñaron, cuidado que usar antibióticos por muy poco tiempo favorece la presencia de resistencia, y eso ya está rebatido. Hoy día el concepto es, entre más larga sea la terapia, pues mato todas las sensibles, quedan solo las resistentes, se siguen reproduciendo solo entre resistentes y favorezco la resistencia. Y por eso hoy día los expertos dicen, si diste una sola dosis de antibiótico y viste que no necesitas más, ya quítalo. No pasa nada con no alargar esa terapia. ¿Sí? Tu presión de selección sobre esas bacterias de ese individuo fue tan poquita que el riesgo de que haya una resistencia que se generalice en ese paciente es baja. Entonces es un paradigma que cambió totalmente, que antes nos decía nunca menos de 5 días, porque hoy día nos dicen, si fue una sola dosis, si crees que, mira, no lo necesitaba, quítalo, que no debe haber problema. Bien, y en ese orden de ideas, pues entonces, como les decía, es conocer la enfermedad de mi paciente. ¿Qué individuo está involucrado? ¿Qué patógeno? ¿Cómo lo voy a matar? Y entonces, digamos, hay algunos ejemplos de conjuntivitis viral en el gato, hemobartonella antiguamente, hoy día micoplasma, ¿sí? Infecciones de la vesícula biliar, neumonías. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? Y entonces digamos que hay algunas cosas importantes que no son para este tema y nos extenderíamos mucho, pero las voy a tocar someramente. Mucho cuidado con las bacterias intracelulares, porque muchos antibióticos no logran entrar al interior de la célula a pelear con las bacterias. Por ejemplo, betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas no entran al interior de la célula, aminoglicósidos no entran. Bien, y por eso en las bacterias intracelulares la mejor opción son las tetraciclinas o las quinolonas. Y por eso en Ehrlichia no pensamos en darle una cefalosporina de tercera ni un aminoglicósido porque a ni le llega. Tiene que ser doxiciclina, una tetraciclina. Y de hecho las quinolonas no funcionan contra la Ehrlichia. En micoplasma, sí, doxiciclina entra y mata el micoplasma, y quinolonas me pueden ayudar en micoplasma. Y entonces por eso, en anemia hemolítica infecciosa, micoplasma hemófilis, doxiciclina sigue siendo la mejor opción. Pero resulta que ahorita se volvió que como que la única enfermedad que le da a los gatos es micoplasma. Y todos llegan tomando doxiciclina. Y veo yo, ¿y por qué le estás dando doxiciclina? ¿Sí? Porque es que me reportaron en el extendido micoplasmas. Genial. O, no, es que yo soy de mayor nivel, le hice un PCR a este gato que no quería comer y me salió con micoplasma. Bien, eso no me está diciendo nada. Y como les digo, es un tema muy largo y no podemos profundizar, solo les quiero dejar ahí la espinita. Recuerden que hoy día hay 4 micoplasmas: Haemophilus, turicensis, Haemominutum y Hematoparvum. Haemominutum y Hematoparvum son apatógenos. Turicensis solo es patógeno en gatos con leucemia. Y Haemophilus siempre da anemia hemolítica. Y entonces, si tu paciente que no come y tiene fiebre, tiene un PCR a micoplasma, pero no tiene anemia, no es micoplasma. ¿Y por qué dio positivo? Porque el primer que se usan en los PCRs en Colombia me busca una parte del micoplasma que están los 4. Y solo me dijo, mira, tiene un micoplasma, puede ser un hematoparvum, que no tiene problema. Si fuera un hemófilis que hay que tratarlo, tendría anemia. ¿Sí?
Y entonces de esa manera vamos a dejar de inundar a los gatos con doxiciclina que no lo necesitan. Por más de que el PCR esté positivo, por más de que lo vean en el extendido, si no hay anemia, ese gato, el problema no es el micoplasma. Y simplemente tiene alguno de los apatógenos. ¿Sí? Entonces, como les digo, no puede ser tan fácil, no sería entretenido. Ya hay mucha gente haciendo veterinaria, si fuera así de fácil muchos más lo harían. Entonces la idea es ir conociendo esto, ir profundizando para optimizar las terapias, porque si hay algo de lo que abusamos es de la doxiciclina en nuestros pacientes. Ahora, les llega un paciente mordido, con una herida infectada, chorreando pus. ¿Qué antibiótico le damos? Y recuerden, tengo que conocer todo eso alrededor. Y la primera pregunta debería ser, ¿quién lo mordió? ¿Un perro o un gato? Porque esto cambia enormemente. Y entonces, digamos, en mordedura de perro, el principal problema son los cocos, Streptococcus staphylococcus. Y entonces un gran positivo que debo ver con qué lo voy a tratar. En segundo nivel, pero mucho más bajo, son las pasterelas, que es un gran negativo, y ahí ya me cambia el panorama. ¿Con qué lo voy a tratar? Pero por eso, ante una mordida de perro a otro perro o a un gato o a lo que sea, de hecho estas estadísticas son cultivos en humanos mordidos por perros, lo primero que debo pensar es un coco es lo más probable, y por eso les pongo ahí una penicilina potenciada, amoxiclavulánico, o una cefalosporina de primera, de segunda o de tercera generación, si la cosa la estoy viendo complicada. ¿Sí? Pero es muy distinto si la mordida es por un gato. Y si ven, más del 70% de las mordidas de gato, el problema es pasterela. Bien, y entonces ya estoy contra un gran negativo. Pero en gatos hay otro problema enorme, y es que casi 25% de las mordidas se infectan por Bartonella o por micoplasma, no el hemófilis, hay micoplasmas no sanguíneos que están en la boca del gato. Y tanto Bartonella como micoplasmas son intracelulares. Y ahorita decíamos, allá solo llegan tetraciclinas y quinolonas. Y entonces te llega un gato mordido por otro gato y digo, esto está como infectado grave, y voy a irme con una cefalosporina de tercera generación, o me voy de una vez con una vancomicina, que solo es pastafilo y eso no lo pasa el gato en la mordida, o me voy con un meropenem, que eso no entra al interior de la célula, estoy usando antibióticos que no tienen ningún sentido. Y entonces por eso en el gato mordido debo pensar pasterela, quizás una cefalosporina de tercera, o 30% de ellos intracelulares, doxiciclina. Aquí podría ser una buena opción, sobre todo si veo que esto no está evolucionando, cuando la mordida fue por gato. Bien, entonces, me digo, no es que haya una respuesta para todo, hay un diagnóstico al que yo le debo trabajar. Y mucho de lo que decíamos es esa primera pregunta que te debes hacer es, ¿será que esto que tiene este paciente hay una bacteria involucrada y por eso necesita un antibiótico? Y aquí hay algunos de los ejemplos. Gato con obstrucción urinaria. Si tiene menos de 10 años, que son el 98% de los gatos que llegan obstruidos, si es de más de 10 años, no es común, y si un gato está obstruido y es viejo, tienes que ir a buscar un cálculo. Pero la inmensa cantidad de gatos obstruidos son jóvenes. Si el gato que llega obstruido es de menos de 10 años, la posibilidad de que haya una infección ahí es del 2%. Eso quiere decir que si a todo gato que te llega obstruido dentro de tu protocolo es empezar antibióticos, lo estoy haciendo bien en 2 de cada 100. Y estoy dando antibióticos sin sentido en 98 de cada 100.
Los gatos obstruidos, sobre todo si son de menos de 10 años, no requieren antibióticos. ¿Cómo identifico esos dos que sí? Ya vamos a ver. Pero la inmensa mayoría de gatos obstruidos no necesitan antibióticos. Falla renal crónica, y que es que hay veces lo veo con frecuencia. Doctor, es que le va a remitir un paciente renal porque tiene la creatinina en 4. Ok, ¿y con qué lo estás tratando? Hidratación, eritropoyetina, que es otro lío bien complicado, un quelante de fósforo y marbofloxacina. ¿Y para qué le diste marbo? Pues porque tiene la creatinina alta. ¿Y eso como qué sentido tiene? ¿Sí? Si tu paciente tiene insuficiencia renal, ¿pueden hacer infección urinaria? Sí, hasta un 20% de ellos, pero tengo que ir a buscar si tiene infección para que yo considere que requiere antibiótico. Pero una falla renal no tiene sentido que a todo le empiece a dar antibiótico. Ahí hay otra que es un problema grande, la rinitis crónica felina. Si hay a mí una consulta que me dé pereza, es que vea que me dicen, doctor, le agendaron una consulta de medicina interna, un gato que lleva 8 meses con mocos. Ay, horrendo. No hay enfermedad más desagradecida que la rinitis crónica felina. Generalmente fueron gatos adoptados que de chiquito tuvieron herpes virus, que quedaron con alteraciones de los cornetes, que se contaminaron con bacterias, tienen una osteomielitis de los cornetes y eso no se cura. No se cura nunca en la vida. ¿Responden bien a los antibióticos? Hermoso. Por 8 días. Quitas el antibiótico, a los 15 días están otra vez llenos de mocos. Y les vuelves a dar antibiótico y están bien por 8 días y vuelven a estar llenos de mocos. Y hay veces se pasa uno la vida entera dando antibióticos y antibióticos porque no se curan. Y de hecho, muchas veces, recuerden, micoplasmas respiratorios son los involucrados. Y la doxiciclina responde genial, pero la quitas y vuelve a aparecer. Y en la Asociación Americana de Medicina Felina les dice, tienes 2 opciones, o les das doxiciclina el resto de la vida, ¿sí? O, como a un niño chiquito, le sacas los mocos una vez a la semana. Y de hecho, hoy día, la Asociación Americana de Medicina Felina dice, la recomendación es no uses antibióticos en rinitis crónica. ¿Cómo manejas esos pacientes? Con lavados nasales 1 o 2 veces por semana. Que eso se ve como horrible, pero la verdad los gatos hasta se adaptan a esos lavados nasales. Pero miren que es un proceso infeccioso, pero los expertos nos están diciendo, venga, esto con antibiótico no lo vas a sacar, no empieces a dar antibiótico a lo loco y a ir mejorando el espectro, incrementando la actividad de ese antibiótico, que ese paciente al final ni se va a curar. Y por eso nos dan otras alternativas. Es que le di antibiótico porque el paciente tiene tos, ya lo dijimos, cuidado. La tos de perreras, la inmensa mayoría son virales, no necesitan antibióticos y puede haber otras razones. Por ejemplo, en gatos, recuerden que un gato que tose, la primera opción es que tenga asma, que eso no es infeccioso. La segunda opción es que tenga asma. La tercera opción es que tenga asma. Y la cuarta opción es que tenga dirofilaria, parásitos pulmonares, un tumor pulmonar, una neumonía. Un gato que tose tiene asma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, un gato que tose no necesita antibióticos. De hecho, necesita muchas veces corticoides y manejar el asma a largo plazo. Y hay otras causas de tos, ya lo dijimos, cardiopatías, dirofilarias, la tos de perreras. ¿Cuáles sí necesitan antibióticos? Si tiene una neumonía. Pero eso tengo que entrar a diagnosticarlo. No es que porque tiene tos va con antibiótico. Ya lo charlamos posquirúrgico y hoy día la recomendación de la ISCAID, la Asociación Internacional de Infectología Veterinaria, dice cirugías limpias, ¿sí? Que duraron menos de 1 hora, que se hizo todo con las técnicas quirúrgicas adecuadas, material estéril, todo ese tipo de cosas, que no hubo hipotensión e hipotermia en el quirófano. Esos pacientes no requieren antibiótico posoperatorio. ¿Sí? Y la SCAID nos dice, castraciones no necesitan antibiótico posoperatorio, ovaristerectomía no necesita, tumores cutáneos no necesitan antibióticos posoperatorios. Bien, obviamente tengo que cumplir todas las otras situaciones.
Cambios en el hemoleucograma. Y aquí este sí me da un parámetro más confiable de si requiero antibiótico o no. Menos de 2.000 neutrófilos, ese paciente hay que darle la manito con antibiótico. Leucocitosis, venga, pues tengo que mirar. Si es una leucocitosis madura, puede ser solo estrés. Pero si esa leucocitosis se acompaña de una gran cantidad de bandas, desviación a la izquierda, signos de degeneración tóxica, ese tipo de cosas, esto me dice, esto hay un problema bacteriano. Entonces el hemoleucograma, incluso si puede ser un mayor indicador de dar antibiótico o no. La fiebre, y mucho cuidado con esto, sí, sobre todo posoperatoria. Recuerden que la fiebre no es solo infecciosa. Y es muy común la hipertermia medicamentosa y sobre todo en gatos. Tengan cuidado con gatos que recibieron ketamina o hidromorfona o butorfanol o fentanilo. Gatos por ketamina o por opioides pueden alterar su centro termorregulador y estar hipertérmicos hasta 48 horas postquirúrgicas. Y es el gato que salió de la OVH y lo ves animado, comiendo, tranquilo, juguetón, pero tomas la temperatura 39,9. ¿Sí? Y ahí mismo, madrazo para Ricardo. Ricardo pendejo me dijo que no le diera antibióticos a las OVHs y ya, mira, el primer gato que no le dio antibiótico ya está febril. No, recuerden, los medicamentos pueden dar hipertermia. Entonces, el primer mensaje muy importante, tenemos que ser cuidadosos con el uso de antibióticos. La camiseta del lado de aquí es una campaña de pediatras en Norteamérica hacia los médicos generales, donde le dicen, si estás en una zona de urgencia y te llega un niño con fiebre, no es que el niño tenga una deficiencia de ceftriaxona. No, porque llegó un niño con fiebre, tienes que empezarle de una vez antibiótico. Yo haría la camiseta con el mensaje del lado de allá. ¿Sí? De oye, un paciente con hematuria, eso no es deficiencia de marbofloxacina. ¿Qué necesita el paciente con hematuria? Un diagnóstico para saber si en verdad necesita antibióticos o no, porque esto es lo que nos preocupa. Bien, y no sé, regalamos un crucero por las Bahamas, quien me diga quién era Calvin Coolidge. Siquiera, ya se acabó el tiempo. Calvin Coolidge era el presidente de Estados Unidos en 1924, el mismo año que Fleming descubrió la penicilina. El hijo de Calvin Coolidge, de 16 años, estaba jugando tenis descalzo en la Casa Blanca y le dio una ampolla. La ampolla se infectó y 15 días después el niño murió de sepsis por una ampolla en el pie. ¿Sí? El hijo del hombre más poderoso del mundo, con accesos a todos los recursos, murió por una ampolla en el pie. Lo que se estima es que en 1950, un hijo de un presidente de Estados Unidos puede morir de sepsis, así tenga acceso a todos los recursos del mundo, porque se estima que en 1950 vamos a tener bacterias contra las que no hay nada más que hacer que esperar a ver si ese sistema las estabiliza o se van. Entonces, lo que parecía una historia de la prehistoria se puede volver a repetir. Así seas el hijo del presidente de Estados Unidos, te puedes morir de una infección porque no vamos a tener que hacer. Y recuerden que eso también está en manos nuestras. Cuando decidimos ponerle ceftriaxona al paciente con tos de perreras, cuando decidimos que todo posoperatorio VH se va con enrofloxacina, nosotros estamos jugando en ese mismo juego. Y sobre todo veterinarios viejitos como yo, toda la vida nos dijeron que el problema eran los animales de producción. Y usted tiene que ser cuidadoso con los antibióticos porque eso no puede quedar en carne, eso no puede quedar en leche, eso no puede quedar en huevos, entonces respete los tiempos de retiro. Si trató la vaca con antibiótico, los próximos 8 días se bota la leche. ¿Sí? Nadie lo hacía, pero eso era lo que nos enseñaban. Y nos quedaron como que
nuestra responsabilidad era cuidar los antibióticos en animales de producción. Como todos nos dedicamos a pequeños, dijimos, eso no es problema nuestro. Pero ojo que la cosa no es así, y ya llevan años demostrándolo. 2008, ¿sí? El Journal de New England, la revista más importante de medicina humana. Y era una señora que hacía abscesos cutáneos por un estafilococo multiresistente. La trataron a ella, repetía, le encontraron la bacteria al hijo y al esposo, los trataron, todos quedaron sin la bacteria, pero la señora repetía, y después de 6 meses de estar volteando, encontraron que el que le pasaba la bacteria a la señora era el gato. El gato asintomático, pero era el que tenía la bacteria. ¿Sí? ¿Y por qué ese gato tenía un estafilococo multiresistente? No sé, hasta sería culpa del veterinario que le mandaba antibiótico por cualquier cosa, y esa microbiota de ese gato se fue volviendo resistente y del gato pasó a la señora. Y entonces, ustedes tienen un problema más grande que el mío. En mi época, cuando yo empecé hace 20 y tantos años, me atendía un gato al mes y era un desastre porque venía en un costal. Ya, eso no lo atendía, lo que uno pudiera hacer por encima del costal y ya. ¿Sí? Hoy día los gatos son una población alta. Los perros que yo atendía hace 20 años vivían en el patio. ¿Sí? Hoy día yo me atrevería a decir que el 95% de mis pacientes, perros o gatos, duermen en la misma cama con sus propietarios. ¿Sí? En mi cama. Siempre estamos mi esposa, yo, 2 gatos y un perro. Ya. Los pacientes hoy duermen con los propietarios. Entonces es una relación tan íntima, tan cercana. Yo creo que mi esposa duerme más abrazada con el gato que conmigo. Y entonces la relación de ellos es tan íntima que hoy se estima que en solo 3 semanas la microbiota ya es compartida. Lo que yo tenga en mi microbiota ya se lo pasé al gato, y lo que él tenga en su microbiota me lo pasó a mí. Entonces, lo que el veterinario le haga a ese gato en el consultorio no impacta solo sobre ese gato, impacta sobre las personas que conviven con ese gato. Y ahí es donde ese concepto de One Health se vuelve una realidad enorme. Bien, ahí tengo el pug que está de smoking, era el pajecito del matrimonio de su propietario. ¿Sí? A ese nivel hemos llegado. La poodle, que está en la foto de la mitad, la señora va cada 6 meses a Estados Unidos a un desfile de modas de perros. Y va, que es la nueva tendencia, verano, invierno para este año, y le trae 10, 15 pinches vestidos al perro. Ese perro nunca ha pisado el piso. El perro se despierta y antes de bajarse de la cama, lo primero que hace la señora es ponerle zapatos. Eso sí, a la moda. ¿Bien? Pero, ojo que, como les digo, esto es una relación que ya pasa lo lógico, lo normal. Lo que para mí era una mascota hace 20 años, hoy día es una cosa totalmente distinta. Y sobre todo con los gatos. ¿Sí? En Estados Unidos, y yo creo que aquí estamos muy similar, hay un estudio que dice que el 30% de las dueñas de gatos tienen al gato tatuado y no tienen fotos de los hijos en su billetera. Y su hijo, bien en la universidad, no hablo con él hace 3 meses. ¿Y tu gato? Ay, míralo lo hermoso. ¿Sí? Entonces es una relación que ya va a otro nivel. Y eso implica que compartimos la microbiota. Entonces, mucho cuidado, como les decía, que no es un chiste. Lo que ustedes hagan con esos pacientes, piensen que se lo están haciendo a todos en esa casa. Y nos decían ayer en Zoetis, a alguien le preocupa si en esa casa hay alguien con SIDA, hay alguien con cáncer, hay un niño con leucemia, hay una persona trasplantada. Ojo que todo eso está relacionado. Además de que los antibióticos son los mismos, tenemos un uso indiscriminado de antibióticos y esa epidemiología compleja que empieza a verse. Y simplemente aquí algunos datos interesantes.
Han encontrado bacterias con el mismo perfil de resistencia en el humano y en su perro, ya sabemos, compartimos la microbiota. Ese segundo punto a mí me escandaliza. 65% de los veterinarios en Holanda tienen estafilococo multiresistente en sus manos. Y con esa mano atendemos los pacientes y les pasamos el estafilo. Con esa mano vamos a acariciar a nuestros hijos a la casa y compartimos con ellos una microbiota hospitalaria muy asustadora. Bien, ojo que algunas tendencias pueden empeorar, ¿sí? Por ejemplo, dietas BARF dispararon los casos de salmonelosis, y no es solo perros y gatos. Miren ese estudio, 7 de 34 dueños de tortugas, hasta ahora no he conocido a nadie que duerma con su tortuga, pero no es necesario dormir con ella. Tener una tortuga de mascota hizo que esa microbiota también fuera compartida. Y no es un problema de Latinoamérica. Esto es un estudio, ya tiene sus 10 años, es un estudio en Estados Unidos y simplemente cogieron historias clínicas, y no poquitas, como ven ahí, 19,000 historias clínicas de gatos que llegaron a un hospital obstruidos, y dentro de lo que hicieron fue darles antibiótico. Y entonces el dato es, ¿y por qué les dieron antibiótico? Porque llegó obstruido. ¿Cuál sería el paso lógico? Ellos dicen, lo primero, haga un examen de orina. Si el examen de orina le sugiere que hay infección, hay bacterias, y no solo hay bacterias, hay leucocitos fagocitando bacterias, hay acúmulos de leucocitos, que es lo que llamamos piocitos, que es un indicador de infección, pues ese examen de orina le sugiere que hay infección. Aquí vieron que habían hecho examen de orina, y 11,000 recibieron antibióticos y el examen de orina parecía que había infección. Sin embargo, 7,000 recibieron antibiótico a pesar de que el examen de orina decía, mira, aquí no hay infección. Pero a todos estos le habían dado antibiótico. Ahora, no basta el examen de orina. Los expertos dicen, si tienes examen de orina que sugiere infección, envíalo a cultivo. Y en este estudio, a 10,000, solo por el examen de orina, dijeron, verá, antibiótico. A 1,300 dijeron, mandémosle cultivo. Y de esos 1,300, 927 cultivos dieron negativo. Digo, miren, el examen de orina aparecía, pero no creció nada. Y solo en 300 y tantos el cultivo dio positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que de 19,000 gatos a los que les dieron antibióticos, solo en 372 el veterinario hizo el proceso racional para poder justificar por qué le dio antibiótico a su gato. ¿Sí? Los otros 18,800 y tantos no tenían cómo justificar por qué decidieron darle antibiótico a ese gato, porque le dieron solo porque quisieron. Bien, entonces el dato es, hay que ser responsables con el uso de antibióticos. Pero la verdad es que los veterinarios solemos ser medio cochinillos en muchas cosas, ¿sí? Y lo comprobé ayer cuando me devolví 20 y tantos años en mi historia, cuando estudiaba con Rubén, y que en esa época comíamos en el anfiteatro, como ayer que nos comimos el sándwich al lado de los cadáveres. Sí, no sé si en humanos hagan eso, pero seguro para la gente del común, estos sí son asquerosos. Bien, pero eso como que nos va volviendo insensibles para muchas cosas. Y hay cosas de esas que decimos, oye, hay que tener cuidado. ¿Sí? Y entonces la asepsia, esto no es un chiste, hay que tener cuidado con la asepsia. Hay cosas que se nos complican un poco, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica, pero a eso debemos apuntarle. No nos podemos quedar con el facilismo de, nah, eso aquí no se puede hacer. No, a eso quiero llegar. ¿Y a qué quiero llegar? Oye, lo ideal es que tengas un quirófano para ortopedia y un quirófano para tejidos blandos. Pero si no puedes, por lo menos no hagas odontología en el mismo quirófano donde haces ortopedia.
No hagas colonoscopias en el mismo quirófano donde haces ortopedia, ¿sí? Y si no se puede, bueno, pues por lo menos haz una adecuada limpieza y eso entre un procedimiento y otro. Lo que sí no puede ser es que hagas ortopedia en la misma mesa donde hacen peluquería, ¿sí? O que ese salón sea consultorio, restaurante y quirófano, ¿sí? No, es que ahí almorzamos, pero entonces limpian y ahí entramos a operar. Ya, ojo que ese tipo de cosas, lavado de manos. Y con COVID sí que nos los dijeron, mira, si hay algo que evita el COVID es lavarse las manos. 65% de los veterinarios en Holanda tienen estafilococo multiresistente en sus manos. ¿Te lavas las manos entre un paciente y otro? ¿Te lavas las manos cuando sales de la clínica para ir a acariciar a tu hijo? ¿Sí? Entonces, cosas tan sencillas como esto. Bien, ojo que la hipotermia favorece la infección, son cuidados que debemos tener en el quirófano. Yo lo veo con frecuencia. Es que a la máquina de rasurado se le cayó al auxiliar y se le quebró un diente. Y cada vez que depilamos el perro queda con un hueco aquí. Y no cambiamos la cuchilla. Siguen entrando esos perros con esa piel súper irritada a quirófano. Y eso favorece la colonización y va a favorecer la infección. ¿Sí? Cosas que, como les digo, ay, es que no me da. No me da, no. Es cómo voy a plantearme para que a futuro esto pueda ser distinto. ¿Qué pueda ser distinto? Reciclar tubos orotraqueales. Oye, no, un tubo orotraqueal, el empaque lo dice, esto es de un solo uso. Por más de que lo metas a clorhexidina, cloruro de benzalconio, amonio cuaternario, no hay garantía. Y hay estudios. Sí, hay un artículo en perros de 30 y tantos de casos. Neumonías post cirugía donde se sospecha que fue tubo orotraqueal reciclado que venía contaminado. ¿Sí? Y bueno, reciclar el tubo orotraqueal hay veces es tentador porque vale 8,000 pesos. No sé si se justifique o no. Pero reciclar la cuchilla con que hacemos raspados de piel, ¿sí? No, es que esta es la de raspados. Ya como que no tiene filo porque llevo 32 raspados, voy a cambiarla. Esa cuchilla vale 150 pesos. ¿Cómo le vas a hacer raspados con la misma cuchilla a 2, 3 pacientes? Estoy compartiendo microbiota de piel y quién sabe qué microbiota tenga este individuo. Entonces, como les digo, son cosas que parecen tonterías, pero que tenemos que ir usando. Esta sí que, y yo lo hice, yo lo viví. De hecho, era tan normal para nosotros que en el quirófano decíamos, me quedaron faltando 2 puntos, no, vamos a abrir otro sobre, pásame los miaos. Y los miaos era que teníamos un frasquito con clorhexidina, donde echábamos cabitos de sutura para cuando nos faltaba un puntito, ¿sí? Y se ponía amarillo. Ese líquido era amarillo y era el frasquito de los miados. O sea, y para nosotros era normal. Digo, hoy día, como éramos de pelmazos, ¿qué? Entonces, mucho cuidado con reciclar suturas. Bien, y sé que estamos en Latinoamérica, sé que la mayoría de gente no quiere pagar, pero la verdad es que nosotros mismos normalizamos esas cosas. Si a tu hijo lo van a operar y te dicen, mira, voy a usar sutura reciclada, te vas a ahorrar 3,000 pesos, pero si se infecta no me eches la culpa. Uno le dice, médico bruto, ya voy a ir a demandarlo, ¿sí? Y hoy los perros y los gatos lo vimos, son los hijos de esas personas. Y de pronto no cambiamos suturas porque nosotros ya como que nos metimos esa idea de que eso es normal y no pasa nada. Pero sí le explicamos a la gente por qué su cirugía va a valer 50,000 pesos más que en otro lado, porque usamos un sobre de sutura distinto, un tubo orotraqueal nuevo por cada paciente. Créanme que mucha de esa gente va a acceder a esa situación. Yo recuerdo la primera vez que en mi clínica hicimos una tomografía, entrando a un hospital por la noche a escondidas, 2003. Para nosotros era como un logro, hicimos una tomografía, pero creo que esta persona y nadie más va a hacer una tomografía aquí en Manizales, ¿quién va a pagar por eso? Sí, pero era que no lo vendíamos.
empezamos a decir, venga, esto no es problema mío. Señora, su paciente necesita una tomografía, mire si la puede pagar o no. Hoy día en Manizales, que no difiere mucho con Pasto, una población muy habitual, según un nivel adquisitivo muy similar, en Manizales, en mi clínica, nosotros estamos haciendo un promedio de 6 tomografías a la semana. Bien, entonces es irle vendiendo la idea a la gente. Y cada vez nos buscan más, no, es que porque aquí es donde hacen tomografía. Entonces, digo, si podemos hacer esas cosas, no tiene sentido que sigamos reciclando la cuchilla para hacer el raspado. Bien, ojo con, aquí les pongo, es que me quedó medio sobre de Vicryl con el que cerré abdomen y voy a cerrar con esto piel, ¿sí? Porque no voy a abrir el del nylon. O peor, no voy a sacar el nylon de pesca que cuadré para... Bueno, bien, pero ojo que miren, las suturas multifilamento en piel se infectan súper fácil. Se dice que para que la piel se infecte necesita ser colonizada más o menos por 10 a la 5 estafilococo por cada gramo de tejido, para que logre infectar una herida quirúrgica, una cantidad enorme de estafilococo. Por eso el embrocado, la limpieza previo a la cirugía ayuda mucho. Pero si la bacteria y la sutura lleva el estafilococo, con solo 100 estafilococos, millones menos, 100 estafilococos por gramo en la sutura es suficiente para que esa sutura te infecte la herida. ¿Sí? Y ahí salía el Vicryl que guardábamos en los miaos. Ya, un desastre. Bien, el estrés, el dolor, niveles altos de cortisol favorecen la infección. Y desde aquí puede venir incluso el ahorro de antibióticos. Pacientes tranquilos. Y esto es claro. Y más si llevan los años que yo en esto. Mi clínica es Cat Friendly Gold. Bien, fuimos la segunda en Colombia. Creo que en este momento son 4 Cat Friendly Gold en Colombia. Para mí fue muy difícil. O sea, si los jóvenes no lideran ese proceso, para mí la mayoría de cosas decía, qué tontería. ¿Sí? Y hay cosas que todavía me dan duro. Por ejemplo, sepan que en Cat Friendly Gold los gatos no pueden compartir ni consultorio, ni recepción, ni hospitalización con los perros. No puedes tener el gato que sale de cirugía al lado de un beagle. ¿Sí? Porque ese estrés favorece la infección. Pero cosas tan sencillas como, recuerden que a los gatos, ojalá, churu para cualquier actividad, pero lo más complicado es tenerlos calmados. Lo peor para un gato es lo que hacemos con el perro, el arrimársele a un gato con el es como arrimársele. Sí, ¿qué tiene calmado a un gato? El ronroneo. Y el Cat Friendly Gold dice, cada vez que inyectes a un gato, ronroneale. Sí, yo todavía miro que no me estén mirando. ¿Sí? Bueno, yo dije, venga, qué tontería, pero tengo que cumplir las normas Cat Friendly Gold. Bien, entonces, como les digo, parecen estupideces, pero esto tiene un trasfondo y hay investigación detrás que termina diciendo, oye, cuidado que esto parece una tontería, pero al final esos granitos de arena pueden impactar en ser racionales con el uso de antibióticos. Tiempos de reconstitución. Bien, y entonces hay veces preparamos la ampolla que viene liofilizada y lleva 6 meses en la nevera y uy, yo por allá tenía una de hace tiempo, saquémosla que... Y venga, recuerden, miremos qué dice el laboratorio. Si algo viene liofilizado es porque es muy inestable en el ambiente. Rara vez algo que viene liofilizado te dura más de 3 días funcional. Y entonces esos frascos deben llevar fecha. Sí, eso no puede estar allá eterno. Cuidado con las fechas de vencimiento. ¿Sí? Cuento de abuelita. A mí me lo decía mi mamá. ¿Sí? Es que se venció hace una semana, pero eso tiene 2 meses de gracia. Y venga, ¿de dónde sacó de cuento usted que es que le dan 2 meses de gracia para que lo pueda usar vencido si no lleva mucho rato? ¿Sí? También, o sea, los perros eran como caneca de basura. El pan se puso verde, no te lo comas, pero dáselo al perro.
Como que ellos aguantaran lo que fuera. No, no aguantan medicamentos vencidos. Ojo con el daño ultravioleta. Si un medicamento viene en un frasco oscuro, es porque el laboratorio quiere protegerlo contra la radiación ultravioleta que lo puede inactivar. Entonces, doctor, como la farmacia queda cerrada con candado, le dejé las 8 dosis de antibióticos de los perros de hospital, cada una cargada en una jeringa transparente. Y ahí de pronto ya eso se expuso rato largo a la luz y en esa jeringa ya no hay antibiótico funcional. ¿Sí? Tonterías que hay que tener cuidado. Ojo con focos sépticos. El propofol viene en un vehículo de albúmina, eso es un medio de cultivo. El laboratorio lo dice, después de 6 horas de sacar la primera dosis, ya no te garantizo la esterilidad de eso, bótalo. En veterinaria somos tan folclóricos que incluso hicieron estudios de si en verdad eso se contaminaba. Y los estudios dicen, oye, hasta 48 horas, aguántalo. ¿Sí? Pero después de 48 horas empiezan a crecer bacterias en el propofol. Yo he visto propofoles haciendo anestesias, ¿sí? 2 meses, porque hacemos una cirugía, una anestesia a la semana, donde uso propofol, era un frasco de 20, eran puros gatitos, cada gatito lleva 12 ml. No, este frasco de propofol me rindió mucho, me dio 2 meses. Cuidado que eso se puede contaminar. Bien, otra que es muy difícil, pero todavía por ahí, la ampolla abierta tapadita con una espada de drapo. Porque es que todavía le queda un poquito. Bien, pero otras, como les digo, que nos acostumbramos a ser cochinos. Y es el perro con parvo, el venoclisis untado de mierda desde que empieza hasta por acá, y el puerto, le quitan un poquito ahí la caca y por el puerto va el medicamento. Sí, venga, eso está untado de popó, usted quisiera que le pusiera una inyección así, hágale una desinfección a eso, mire si es necesario cambiar la vía, quizás no, pero hágale una desinfección a ese puerto, no esté reciclando jeringas, bueno, cosas que parecen absurdas, pero que lo veo todos los días. Mucho cuidado con el ayuno favorece mucho los procesos de infección. No voy a profundizar en esto porque mañana tenemos una charla donde vamos a hablar un poco de soporte nutricional, estimulantes del apetito. Bien, ahora, combinar antibióticos. La idea es que ya dijimos antibióticos lo menos posible y ojalá escoja usted bien. Pero hay veces uno ve que el paciente tiene 2, 3, 4 antibióticos. Y la mayoría de veces cuando me llegan esas mezclas, están dando antibióticos que se antagonizan entre ellos. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que es culpa mía, que yo cuando fui profesor de fármaco no les enseñé bien. Bien, porque mucho cuidado con la combinación de antibióticos. ¿Se puede combinar antibióticos? Sí, no es la mayoría de las veces, pero podemos combinar antibióticos. ¿En quiénes? Pacientes en sepsis, pacientes graves, pacientes en shock por un proceso infeccioso donde yo quiero caerle rápido a esa sepsis. Bien, pero hay 2 normas que se deben cumplir cuando usted combina antibióticos. Y aquí entonces se van a rascar la cabeza y decir, ¿yo por qué no estudié un poquito más en fármaco? Solo se combinan bactericidas. No pueden ir bacteriostáticos en la combinación, porque generalmente un bacteriostático inhibe la acción de los bactericidas, disminuye la efectividad. Entonces lo primero es, ¿cuáles eran bactericidas y cuáles bacteriostáticos? Y segundo, solo se combinan medicamentos si trabajan por mecanismos de acción diferentes. No pueden tener el mismo mecanismo de acción. Y en antibióticos hay solo 3 mecanismos de acción. Más de 90 moléculas en el mercado, pero solo 3 mecanismos de acción. O le daña la pared a la bacteria, o se mete al ribosoma e impide la síntesis proteica, o le daña el ADN.
Y entonces no tengo mucho de qué escoger. Tengo 3 listas: pared bacteriana, síntesis proteica, ADN. De ahí borro todos los bacteriostáticos y que me queden solo los bactericidas. Y si quiero combinar, pues tengo que escoger uno de alguna de esas listas. Ahora, más fácil, en síntesis proteica, todos son bactericidas, excepto los aminoglicósidos. Y entonces es racional combinar con aminoglicósidos. Ahora, le quiero poner aminoglicósido a un paciente en shock donde el riñón sufre, ¿sí? A un paciente hipotenso donde tengo el riesgo del riñón. Bueno, hay veces que seguro lo voy a hacer, pero solo dentro de síntesis proteica los aminoglicósidos admiten entrar en una mezcla de antibióticos. De pared bacteriana, casi todos son bactericidas: penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos, meropenem, ertapenem, dorapenem, que ahorita hablaremos de ellos. Sí, y de ADN están las sulfas, que dejémoslas como bacteriostáticas, ahí no van bien. Está el metronidazol, solo si son anaerobios, y están las quinolonas. Entonces, la verdad es que cuando la literatura dice decides mezclar antibióticos, las combinaciones racionales quedarían solo en un betalactámico, penicilina cefalosporina, con un aminoglicósido, o un betalactámico con una quinolona, o un betalactámico con metronidazol. Fuera de eso, cualquier otra combinación o no me aporta nada, o incluso disminuyen la actividad antibiótica. Y ahí tenemos otro problema. Doxiciclina, solo bacterias intracelulares. Pero hemos abusado tanto de las tetraciclinas, principalmente los veterinarios, que hoy día se considera que más del 70% de Staphylococcus, Escherichia coli y todas esas otras bacterias son resistentes a las tetraciclinas. Y entonces tenemos el problema de: mi paciente tiene una pielonefritis, que allá seguro hay una Escherichia coli, un Proteus más raro, hay veces una Pseudomonas, que es un desastre. Yo tengo una pielonefritis. Ya. Y salió con 170.000 plaquetas. Y como que de una vez la neurona se no enloquece. No, trombocitopenia es deficiencia de doxiciclina. Démosle doxiporcilas, porque debe haber una reliquia por ahí, porque es que aquí todo lo que pasa tiene reliquia. Y entonces, quinolona para el riñón, para la pielonefritis, genial, pero decidiste meterle una doxiciclina por si las moscas, ¿sí? Y la doxiciclina no te mata esa Escherichia coli y te disminuye la efectividad de la quinolona. Y entonces meterle esa doxiciclina por miedo, más el desconocimiento de este tipo de cosas, quizás te arruinó la terapia de ese paciente. Bien, y por último, esto sí que estamos en deuda, y sé que es difícil, y sé que es costoso, pero recuerden que es lo que nosotros le vendamos al propietario. Si a ti llega un propietario y te dice: doctor, quiero que le haga la OVH a mi gata, pero sin anestesia, ¿de qué le va a decir? No, o sea, es que eso no es opcional, tiene que ser con anestesia. Ahora, pongámoslo del lado contrario. Señor, su paciente con infección urinaria, le voy a hacer un cultivo, porque no es opcional. No debería ser si el dueño quiere. Es mi terapia de la infección urinaria implica que le voy a hacer un cultivo para evaluar cómo lo vamos a manejar. Y entonces la verdad es que los veterinarios estamos en deuda de hacer cultivos, de saber cómo están las bacterias en nuestra zona. Yo en Manizales hago parte de un grupo que se llama GRAM, como la coloración de las bacterias, pero son las siglas que quiere decir Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales. Médicos, epidemiólogos, ¿sí? Y 2 veterinarios que nos colamos ahí. Y todo el tiempo ellos están preocupados por resistencia, y tratamos de hacer análisis y juntar casos, y da vergüenza.
es la vida, pero yo siento que hacemos muchos cultivos. Pero hay veces nos reunimos y entonces llega el grupo de humanos y dice, vamos a analizar estos 6.500 cultivos de estos 6 meses. ¿Cuántos trajo Ricardo? 18. ¿Sí? Pero bueno, de ahí estamos sacando cosas interesantes. Por ejemplo, en Manizales, el estafilococo es más resistente si viene de un perro que si viene de un humano. Estamos peor en resistencia antibiótica en estafilococos en perros que en humanos. Y la culpa es la piel. Es una bacteria de piel. Y perro que llega con otitis, antibiótico. Y que se rasca, si sea pulgas, antibiótico. Y que tiene atopía, que es un proceso alérgico, pero antibiótico por silas. ¿Sí? Que tiene un hot spot, que la literatura dice, eso no necesita antibiótico, pero antibiótico. Bien, entonces hemos hecho tanta presión sobre el estafilococo que tenemos una tasa de resistencia absurda. ¿Sí? En Escherichia coli estamos más tranquilos. Ellos tienen una tasa de resistencia complicada casi en el 40% de sus Escherichia coli. Por eso para ellos los carbapenémicos no son opción. Nosotros en Manizales, en Escherichia coli, estamos como por el 12%. Y el que nos deja re tranquilos es la Klebsiella, sobre todo la Klebsiella pneumoniae. De hecho, y esto pues es interesante, saben que Colombia, país megadiverso, una cantidad de especies endémicas, y a mí que me gusta la fauna, eso como que, qué chévere que este pajarito solo existe en Colombia, y una cantidad de endemismo, tenemos endemismo bacteriano. Hay una Klebsiella pneumoniae que produce una enzima que destruye los carbapenémicos, una carbapenemasa tipo 4, no sé qué, que solo existe en Colombia y Perú. Entonces tenemos hasta endemismo en las bacterias. Esa no la quisiéramos aquí. Ojalá usted no existiera, y da unas neumonías terribles. Pero bueno, Klebsiella, de hecho en humanos, un paciente positivo a Klebsiella pneumoniae, lo aíslan como si fuera un perro con moquillo. Venga, que usted es un peligro, señor, usted se va para una habitación, ya le iba a decir jaula, a una habitación de aislamiento. Los de jaula de aislamiento son los nuestros, si tiene Klebsiella pneumoniae. La tasa de resistencia en Manizales de Klebsiella pneumoniae es como del 30%. Nosotros en nuestros pacientes, cuando nos da Klebsiella pneumoniae, solo ha salido un paciente con resistencia, es una tasa inferior al 1%. Bien, y eso nos deja muy tranquilos. ¿Qué nos preocupa mucho? En Medellín hay un grupo, que su nombre también es bien particular, se llama GERMEN, Grupo de Evaluación de Resistencias de Medellín, que están haciendo lo mismo con algunos veterinarios, dentro de ellos el doc David Alzate, comparten los cultivos. Y en Medellín son felices en las clínicas usando ertapenem y meropenem. Y las Klebsielas que tienen en Medellín, humanos y veterinarias, van por el mismo perfil de resistencia. ¿Sí? Si van a Medellín, al BEPA Colombia, cuidado con los que tengan gripa, que podemos tener una Klebsiella por ahí bien preocupante. Bien, en Medellín, en veterinaria, no es opción hoy día el trimethoprim sulfa para infecciones urinarias. Las infecciones urinarias en perros en Medellín, no hay chance de manejarles sulfa porque tiene una tasa altísima de resistencia. En mis cultivos todavía tengo una gran altísima frecuencia de sensibilidad al trimethoprim sulfa en infecciones urinarias de perros. Bien, entonces eso solo lo sé si estoy haciendo cultivos, análisis de los cultivos. ¿Cuándo se deben hacer cultivos? Ojalá en todo paciente con sepsis, hacerle un hemocultivo, en pacientes que tengan bacterias donde no tendría por qué haberlas, fluido abdominal, fluido torácico, fluido sinovial, líquido cefalorraquídeo, todas las osteomielitis, esas infecciones urinarias que ya van 2, 3, eso debería ir con cultivo. Ahora, un problema grande, muy grande, es que los laboratorios veterinarios muchas veces no nos dan lo que necesitamos del cultivo. Un buen análisis del cultivo exige un cultivo bien hecho, y eso ya está escrito, ¿sí? Y ahí están las normas, las guías CSLI
que son las norteamericanas, o las EUCAS, que son las europeas. Ahí te dicen, si sacaste orina de un perro, el cultivo debería llevar estos 15 antibióticos, lo analizas así, estos son los puntos de corte, a partir de aquí lo consideras resistente, de aquí para abajo sensible, y hay una forma secuencial para uno poderlo analizar. Pero necesito que el laboratorio cumpla estas normas, porque hay mucho laboratorio veterinario que le mando la orina y buscan que 5 sensidiscos tienen por ahí a la mano, los montan, y eso no hay forma de hacerle una adecuada interpretación, porque esto debe llevar una secuencia. Y se lee distinto si es un gran positivo, así es un gran negativo. Y entonces, aquí tenemos felino, 2 años, mordido por un perro. ¿Qué transmite el perro? En la mordida, estafilos, ¿sí? Es lo más común. Pero llegó decaído anoréxico, le pusieron cefalexina y no responde, que cefalexina para cocos en teoría debe ir como bien, está en shock séptico. Hicimos un hemocultivo, de hecho el protocolo de hemocultivo es que usted debe tomar 3 muestras de venas diferentes, siquiera 1 hora separada entre una muestra y otro. Bueno, eso es todo un protocolo, pero aquí se fueron las 3 muestras y en las 3 creció bacteria, ¿sí? Y creció, como vieron ahí, un coco gram positivo en las 3. Ya tenemos una sepsis por un estafilo. Y nos llega con este antibiograma. Entonces recuerde que esto debe llevar un análisis secuencial. Esto no es mirar dónde dice S y ahí pongámosle eso. Ya. Bien. Lo primero que yo debo saber ante un estafilococo es si entra en la categoría de meticilino resistente o no meticilino resistente. Y eso me lo dice si fue resistente a la oxacilina o a la cefoxitina. Entonces, todo cultivo de estafilo debería llevar alguno de estos 2, que es lo primero que yo debo mirar. ¿Sí? Y hay veces uno le dice a un laboratorio humano, veterinario, perdón, no me le montaste cefoxitina. Y me miran como, doctor, ¿usted sabe que ese antibiótico no está en el mercado hace 20 años? Y sí, ese antibiótico no existe en el mercado. ¿Sí? Pero es que a mí no me interesa para saber si voy a usar cefoxitina o no. Me interesa para saber de entrada si este estafilo es meticilino resistente o no. Eso solo me sirve para la interpretación del antibiograma. Bien, si es meticilino resistente, yo ya sé que ningún betalactámico me va a servir. ¿Sí? Ni penicilinas, ni cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni de tercera, nada de eso. Ahora, si es meticilino resistente, porque salió resistente a la oxacilina o a la cefoxitina, no montan las 2, el laboratorio monta alguna de las 2. Ahí lo que tengo que mirar es otras familias de antibióticos. Y miro trimetropinsulfa, miro clindamicina, miro macrólidos como eritromicina y ese tipo de cosas. Porque si es sensible a otras familias de antibióticos, uno dice, este paciente tiene una bacteria meticilino resistente adquirida en la comunidad, adquirida por ahí. Bien, y busco dentro de estas otras alternativas qué me puede funcionar. Por ejemplo, en el paciente pasado, mira, la sulfa. Uy, parece una bacteria complicada porque era resistente a la oxacilina, pero con sulfa se puede morir. ¿Qué necesidad de irme a algo por allá más encaramado? Bien, ahora, si él es resistente a la oxacilina y resistente a 3 familias más de antibióticos, se considera un meticilino resistente de origen hospitalario. Y ese paciente, en humanos por lo menos, ya solo tiene 3 opciones: vancomicina, quinoprustina o linezolid. Esas son las opciones para ese humano. No le van a ningún otro antibiótico. Solo esas 3 opciones. Ya vamos a ver qué pasa con nosotros. Bueno, voy a correr un poquito porque me estoy quedando sin tiempo, pero este tema es bien largo, pero es más o menos lo que les acabo de contar. Primero miro la oxacilina, si es sensible, que bueno, cualquier betalactámico me sirve. Si es resistente, pues tengo que saber si es nosocomial para buscar en qué familia trabajo.
Si es hospitalario, solo sirven antibióticos para estafilo meticilino resistente de uso hospitalario. Eso es gram positivos. Bien. En ese caso, como ven, era resistente a la oxacilina. Y aquí hay algo muy importante. Ya recuerden, si es resistente a la oxacilina o a la cefoxitina, le dice ningún beta-lactámico. Si usted mira este antibiograma, por ahí arriba le dice sensible a la cefasolina, una cefalosporina de primera generación. Abajo, salir resistente a oxacilina, ya me dice ningún beta-lactámico. Si yo no hago una buena interpretación de este antibiograma, yo podría decir, cefasolina, hay pongámosle cefasolina. Ese paciente no va a salir adelante. ¿Por qué salió sensible? Eso es algo de laboratorio. Puede que la bacteria tenga el gen reprimido y apenas se exponga varios días al antibiótico, ya se vuelve y me saldría resistente a la cefasolina, pero eso yo no lo voy a saber. Pero al interpretar este antibiograma, así arriba me diga sensible, ya me dice, mira, esto es resistente a la oxacilina, ningún beta-lactámico. Y cuidado que aquí dice resistente a clindamicina, resistente a eritromicina. O sea que es resistente a otras familias. Tetraciclina, intermedio. Esto no es el gato, este era otro paciente, donde era un paciente, de hecho era un bernés de la montaña con una discoespondilitis torácica, y el cultivo del hueso nos dio este monstruo, un estafilococo meticilino resistente de origen hospitalario. Este caso fue hermoso porque el perro se murió, no es solo hermoso. Tenía 8 años y era paciente mío desde los 2 meses. Y tenía toda la historia de él. Y ese paciente había recibido una dosis de cefalotina periquirúrgica por la castración y alguna vez había tenido, creo que una infección de piel que le habían tratado con trimetropin-sulfa. Solo había estado expuesto en su vida a la cefasolina y al trimetropin-sulfa. Y le dio una osteomielitis con esta bacteria. ¿Sí? El perro vivía con una pareja, el señor anestesiólogo, la señora intensivista. ¿Sí? La conclusión de ellos, de Gram, de todo, fue, esa bacteria se la llevaron ustedes de un hospital humano, lo pasaron a la microbiota de él, y este joven estuvo de malas, y ese estafilococo le colonizó el hueso, y le dio una discoespondilitis por este monstruo. Nos fuimos con vancomicina, igual murió de sepsis, pero lo interesante es ese proceso. Bueno, y aquí en gram negativos, lo voy a pasar rapidito, es distinto. Bien. Lo primero que miro es si es ese gram negativo productor de beta-lactamasa, y es porque me resiste penicilina y cefalosporinas de primera generación. Y entonces ahí digo, esto es resistente o tiene una beta-lactamasa, necesito irme a una penicilina potenciada o a una cefalosporina de tercera. Esa es una bacteria BLAS. BLAS quiere decir productora de beta-lactamasa. Tenemos las BLES, son beta-lactamasas de espectro extendido. Bien, además de ser BLAS, resiste cefalosporinas de tercera y penicilinas potenciadas. Si es una BLES, yo ya sé que no pueden ir ningún beta-lactámico en este paciente. Ahora nos llegan estos monstruos, que son las AMCES. Y las AMCES es que tienen enzimas que resisten no solo todos los beta-lactámicos, sino que fácil se vuelven resistentes a otros antibióticos. Y esto, al igual que en el gram positivo, ¿quién lo determina? La cefoxitina. Si es resistente a la cefoxitina, dices, cuidado que esa bacteria es AMCES. Y recuerden, cefoxitina no está en el mercado. Y los laboratorios me dicen, veterinarios, pero ¿para qué quiere que le monte un antibiótico que ni existe? Pero es la única forma de hacer el análisis adecuado de esos antibióticos. Y básicamente esta es la forma, lastimosamente no podemos profundizar mucho, pero de evaluar el antibiograma de un gram negativo para determinar si es BLAS, si es BLE, si es AMCES
si es bleamses, que esas son esas Klebsielas. El problema en Manizales, como les digo, en humanos básicamente, es la Klebsiella pneumoniae amses. Eso es un monstruo que por eso implica aislamiento de ese personaje. Y entonces aquí tenemos una persa vieja con obstrucción ureteral, que le han dado muchos antibióticos, una dueña que no tiene problema en invertirle, quiere salvar a su gatita y le vamos a hacer un bypass renal. ¿Sí? Incluso con tomografía, con reconstrucción previa, ahí en esa gatita van 6 millones de pesos entre la cirugía, la tomografía y esto no le va a negar un cultivo a esa señora, a esa gatita. Bien, y nos sale este monstruo resistente a ampicilina, o sea que es blea, pero también resistente a ampicilina sulbactam, es BLES. Tiene beta-lactamasas de espectro extendido. Bien, resistente a la cefoxitima. ¿Sí? Ojo que es como BLES amses. A esta paciente ningún beta-lactámico es una buena opción, pero aquí nos sale algo lindo, sensible a las quinolonas. Siquiera tenemos enrofloxacina, marbofloxacina, para tratar la infección de esta paciente. ¿Por qué siquiera? Porque si esta gatita está en un sitio de esos donde por cada hematuria le mandan enro, marbo, aquí cuando en verdad lo necesita, porque allá seguro no lo necesitaba, probablemente ya era resistente y no teníamos mucho que hacer. Y aquí me preocupa algo. Arriba dice ácido nalidíxico resistente, un antibiótico de los 60. ¿Esto para qué? Esto ni existe. No existe. ¿Para qué lo montan ahí? El ácido nalidíxico fueron las primeras quinolonas que hubo en el mercado. Y al salir resistente te dice, ojo que las quinolonas te sirven, pero ella ya más o menos sabe defenderse contra ellas. Y entonces, dosis altas, entonces ya no puede ser enro porque la dejo ciega, marbo, ¿sí? Pero dosis altas, muy pendiente de no suspenderlo hasta que la infección esté controlada, porque esta paciente, si no le vas con fuerza, ella ya más o menos sabe defenderse de las quinolonas. Entonces, mucho cuidado con ese proceso. Bien, antibióticos que nunca se usan sin cultivo. Carbapenémicos, imipenem, ertapenem, dorapenem, solo con cultivo. Glucopéptidos, que es la vancomicina, linezolid, ojalá lincomicina, incluso, y yo lo ponía ahí en signo de interrogación, quinolonas. Eso no se debería usar a menos que el cultivo me diga que no hay opción. Esta diapositiva creo que yo la hice hace unos 12 años. Bien, y me preocupaba mucho porque, si ven, eso es un inserto de un laboratorio veterinario en Colombia que nos decían, oye, mira, te vendo meropenem, imipenem y piperacilina tazobactam, un antibiótico que lo cuidan mucho para Pseudomonas. ¿Sí? Y si yo como veterinario cojo esto y lo leo, quedo o muy preocupado si soy yo, otros dirán, ay, qué rico que ya nos dan estas potencias. Y por aquí hay algo que me preocupaba muchísimo. Dice, imipenem, indicado en infección de válvulas cardíacas. Bueno, ¿y quién va a diagnosticar eso? ¿Sí? Seguro, hay formas de hacerlos, pero por aquí hay otra que dice, indicado, arriba, en infecciones de estómago. ¿Sí? Indicado en infecciones de estómago. ¿Qué es una infección de estómago? Un helicobacter, una peritonitis, pero eso no es el estómago. ¿Sí? No sé quién revisó este inserto, pero ¿qué es una infección de estómago para que un laboratorio llegue y a un veterinario, no ustedes, que todos están aquí muy juiciosos estudiando, un veterinario que no quiere estudiar viene y dice, este antibiótico es bueno para infecciones de estómago, vamos a ponérselo a este paciente. Bien, Unión Europea, norma del año pasado para veterinarios, y no es opcional, es norma. ¿Qué hizo la Unión Europea? Dijo, señores veterinarios, esta es la nueva clasificación
de antibióticos para ustedes. Antibióticos clase D. Mira, úsalos. Haz el análisis, piensa si lo necesitan o no y úsalos con prudencia. Pero esto es lo que puedes usar. Antibióticos clase D. Bacitracina, que solo viene en gotas. Nitrofurantoína, que solo sirve para infección urinaria. Esto no llega a ningún otro lado. Metronidazol, amoxicilina, ampicilina. Ácido fusídico, que solo viene tópico. Trimetropin sulfa. Doxiciclina, aquí le salvaron la vida a todos los que tratan Ehrlichia y micoplasma todos los días. Tetraciclinas, oxitetraciclinas. Unión Europea. Veterinarios, esta es su primera lista de antibióticos para que use. ¿Sí? Yo tengo mucho colega que me dice, amoxicilina, no, que voy a usar eso ya debe ser todo resistente, ¿no? Si no estoy haciendo cultivos no lo sé. Antibióticos clase C. Úsalos con cautela. Si piensas que los de clase D no te sirven, que son los de precaución, usa estos con cautela. Aminoglicósidos, gentamicina, amikacina, aminopenicilinas potenciadas, amoxiclavulánico, ampicsulbactam, cefalosporinas de primera y segunda generación, o sea que ahí entra cefalexina, cefadroxilo, cefalotina, fenicoles, florfenicol, recuerden que cloranfenicol es prohibido en Colombia, macrólidos, eritromicina, tilosina, lincomicina, clindamicina, esto es de vacas, pero ojo, veterinarios en Europa, lo puedes usar, pero con cautela, solo si piensas que los de clase D no te van a funcionar. Clase B, uso restringido. Veterinarios en Europa, úsenlo si me demuestra con un cultivo que no tiene otra opción. Demuéstreme que no tiene otra opción con un cultivo. Bien, cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, ceftiofur, cefovecin, convenia, solo si no tienes otra opción. Quinolonas, enrofloxacina, marbofloxacina. Hoy en día como veterinario le mandas marbo a un gato porque tiene hematuria y te metes en un lío. Te pueden armar una investigación por mal uso de antibióticos. Bien, polimixinas, que eso es súper tóxico, rara vez lo usamos. Hasta ahí pueden llegar los veterinarios. Hay unos antibióticos de clase A que dice, a partir del año pasado, para los veterinarios en Europa es prohibido usar estos antibióticos. ¿Que el perro se va a morir? Se muera. Pero vamos a cuidar la humanidad, dijo la Comunidad Europea, la Unión Europea. ¿Que no pueden usar los veterinarios en Europa? Carbapenémicos, imipenen, ertapenen, dorapenen. Bien, fosfomicina, glucopéptidos, la vancomicina. Ese Bernés que les contaba me hubiera quitado mi matrícula profesional si estuviera trabajando en Europa hoy día. Eso fue hace como 8 años, bueno, y cuando eso en Europa no pasaba. Monobactam, el linezolid. No se puede tratar la tuberculosis, nada de lo que viene para tuberculosis. Rifampicina, etambutol, bueno, son antibióticos muy específicos para tuberculosis, pero si diagnosticas tuberculosis en un animal, no se puede tratar. Esto es Comunidad Europea. Estados Unidos está tratando de entrarle, Chile ya sacó algo de legislación, más o menos siguiendo las guías europeas, ¿sí? Están en problemas. Bien, siquiera pusieron esta charla de 1:30 porque me voy alargando en el cuento, pero espero que les haya quedado información de utilidad, que recuerden, esto no es un juego y no es por nuestros pacientes, es por nosotros, es por nuestros hijos que tenemos que cuidarles para que no se me mueran en 2050 de una sepsis por un estafilo al que no les sirve nada.
Quedo pendiente si hay alguna pregunta. Muchas gracias.